Con la historia de la iglesia, ahora vamos a ver referente a la Biblia. ¿Cuál es la clave para aplicar la Biblia en mi vida? Hemos visto sus autores, cuándo fue escrita, cuánto tiempo se tardó de escribirla. Y hemos visto muchas cosas referentes a la Biblia, cómo saber si es verdadera palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver, entendiendo todo aquello, cómo la aplicamos. Y aplicar la Biblia es el deber de todos, cada uno de nosotros. Porque si no la aplicamos, pues se convierte para nosotros en un libro cualquiera o en una colección nada práctica de manuscritos antiguos que ahí tienes arrumbados y ya. No, nosotros no queremos eso, por eso Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, Pablo hablando, esto haced, ahí está la acción, y el Dios de paz estará con nosotros. Entonces, ¿qué te lleva a que el Dios de paz esté con nosotros y que recibas la paz, el gozo, el contentamiento, que son el fruto? Lo que aprendes, lo que recibes y lo que oyes, vívelo, hazlo. Y el resultado, que la paz, el gozo, el contentamiento, etcétera, etcétera, todo lo fruto, lo vas a poder experimentar a todo lo que da. Y ahí está diciendo que cuando la aplicamos, Dios mismo estará con nosotros. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero es leerla, ¿verdad? Es el primer paso. Nuestro objetivo cuando nosotros leemos la Biblia, que tratamos de hacerlo todos los días, el objetivo principal no es que sepan que sabes mucho y que recites versículos para que presumas y todo eso, sino es llegar a conocer a Dios, llegar a conocerlo de una forma más completa, aprender sus caminos y entender su propósito para este mundo y para cada uno de nosotros. Lo vuelvo a repetir, el objetivo es conocerlo, aprender qué es lo que dice para nuestra vida, entender el propósito que tiene para con nosotros y que nos lleva a la obediencia. Filipenses 4:9. Entonces, cuando leemos la Biblia, pues vamos a aprender acerca de la interacción de Dios con la humanidad. Lo vemos desde Génesis, ¿verdad? Cómo Él empezó a interactuar ahí en el huerto del Edén. De ahí empezó todo. Y de ahí a lo largo de toda la historia. Su plan de redención también lo vamos a entender. Génesis 3:15 está el primer evangelio. Sus promesas que Él tiene y su carácter, porque ahí vemos cómo es Él. Y también esto nos lleva a ver cómo debemos vivir la vida cristiana, parecernos cada día más a Él. Por eso es que el conocimiento de Dios que obtenemos de las Escrituras, cuando la leemos, cuando la meditamos, nos tiene que servir como un valioso fundamento, pero para aplicar los principios que están ahí. Esa es la forma correcta y el propósito correcto cuando nosotros leemos la Biblia. Pues si nada más es para, quiero terminar la Biblia y leerla, ya la acabé. Y luego, ¿qué aprendiste o qué meditaste o qué aplicaste? No, pero ya la he leído 20 veces. Pues aunque la lea 100 veces, no sirve absolutamente de nada. Bueno, ya vimos que el primer objetivo es ese, hablando de cómo aplicarla a nuestra vida, es leerla, entenderla, para entenderla. Pero no solamente te quedas ahí, leerla y entenderla, guardarla. Guardarla. El salmista lo dice, que la guardes en nuestros corazones, que la guardemos en nuestros corazones. Él lo dice de esta manera, Salmo 119:11. Salmo 119:11.
Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿A qué dicho se refiere? A la palabra. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de que los guardara? De que los conociera, los entendiera. Para no pecar contra ti. Ahí está el propósito. Entonces, entendiendo esto, la manera como guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones, número 1, es a través del estudio. ¿Cómo la vas a guardar si no la estudias? Si no la conoces. La estudias y también la memorización. Y a veces sin querer, pues te memorizas muchos versículos aunque no sepa la cita. Pero te sirve. O la historia y no sabes ni en qué libro está, pero te sirve. Y también la meditación sobre lo que lees. La estudias, a veces la vas memorizando y la meditas. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué pasó eso ahí? ¿Qué estaba pasando ahí? Si tienes tiempo, buscas información, a ver qué está sucediendo, por qué. Y después entiendes el contexto, como lo hemos estado viendo. Y eso te va a llevar a aplicarla correctamente. Ya hemos visto aquí 4 pasos. Leer, estudiar. Porque una cosa es leer y otra cosa es estudiar, ¿estamos de acuerdo? No son lo mismo. Leer, estudiar, memorizar y meditar. Son los 4. Y esto va a ser posible que la apliquemos con éxito en nuestras vidas. Y obviamente esto requiere tiempo. Leerla, estudiarla, memorizarla y meditar en ella. Pero lo tenemos que hacer si queremos madurar, si queremos crecer. Estudiar, vamos a ver uno por uno un poco más amplio. Primero estudiar, mientras que el estudiar ciertamente implica la lectura, porque la vas a leer y al mismo tiempo la estás estudiando. Ya dije que leer no es lo mismo que estudiar. Estudiar la palabra de Dios significa que pasas tiempo en oración, porque también la oración aquí es importantísima. Pasas tiempo en oración y estemos atentos en obtener un mayor conocimiento sobre un personaje en particular, dependiendo del libro o la carta que estés estudiando, un tema. Pasas tiempo orando a Dios para que te ilumine y para que pues, te lleve a profundizar, que no quieres quedarte con algo superficial, sino quieres ver verdades ahí que te muestre, hablando de creyentes obviamente, que tenemos al Espíritu Santo y es que nos muestra, nos ilumina. También sabemos que hay disponible una cantidad de recursos de estudio también. Hay muchos comentarios bíblicos, estudios bíblicos publicados, que todo eso nos puede permitir a tener un banquete de carne con la palabra de Dios porque nos la amplían más. Hebreos 5, 12, 14. Hebreos 5, 12, 14 dice, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tiene necesidad de que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de su leche, de la leche, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados, ¿en qué? Pues en el estudio y la meditación de la palabra, adquieren discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Eso es lo que dice el texto de Hebreos 5, 12, 14. Podemos familiarizarnos con estos recursos y luego escoger un tema, un pasaje o un libro. Puedes empezar al principio o puedes elegir cualquier otro pasaje del Antiguo Testamento, libro o nuevo, un pasaje, algo que despierte tu interés y que tú quieras profundizar. Esto me interesa profundizarlo. Eso es en cuanto a estudiar la Biblia, de esa manera. Ahora, memorizarla. Vamos a ver un poco de memorizar. ¿Por qué?
Porque es imposible aplicar lo que no podemos recordar, ¿verdad? O sea, lo que no recuerdas, ¿cómo lo aplicas? Tienes que recordar en tu vida cotidiana algo que estés haciendo, algo que te hagan o algo que te digan, algo que en tu mente te llegue, pues te tiene que llevar a recordar la palabra, algo que contrarreste eso. Si no te llega nada, pues entonces no estudias la Biblia. Porque siempre hay principios que el Espíritu te recuerda. Y si vamos a guardar la palabra en nuestros corazones, primero tenemos que hacer que llegue a tu corazón por medio de la memorización. Y eso es estar repasando un libro. Ya después te pregunto, a ver, ¿qué se trata Génesis? Y das un panorama así, sin ni siquiera ir, porque ya lo aprendiste, ya te lo memorizaste. Por mínimo tienes que tener un panorama de la Biblia completa. Memorizar las Escrituras produce en nosotros un pozo del que podemos beber continuamente, ¿no es cierto? O sea, porque es como un pozo, la memorizas y tú puedes beber continuamente, cada rato puedes acudir a eso. El problema de nosotros es que no hacemos eso. Reaccionamos en la carne, reaccionamos, no estamos vigilando, no nos estamos velando y reaccionamos en nuestra carne y la palabra ya te la sabes, ya tienes conocimiento de la Biblia. ¿Y por qué no vas a tomarla? Especialmente en los momentos en que no puedes leer tu Biblia, porque pues no siempre vas a poder leerla, ¿verdad? De la misma manera en que guardamos el dinero, tú guardas tu dinero y otras posesiones terrenales, ¿para qué los guardas? ¿Para tenerlos ahí de adorno? Los guardas para usarlos, ¿verdad? Para que los uses en el futuro, en el momento que es apropiado para que lo hagas. Pues así mismo debemos usar la Biblia. Si no, no tiene ningún caso que estemos engordando y engordando y engordando de puro conocimiento. No sirve así. Por eso Deuteronomio 11:18 dice: poner estas mis palabras en nuestro corazón y en nuestra alma. Ahora ya estamos entendiendo lo que está diciendo ahí Deuteronomio y otras citas que dice de guardar. ¿Para qué guardas la palabra? ¿Para qué la memorizas? ¿Para qué el Espíritu te la recuerda? Para que la apliques. Desafortunadamente, los momentos que nos llegan las cosas así como de repente, situaciones, pruebas, tentaciones, lo menos que queremos saber o pensar, y más cuando te enojas, es la palabra. Pues qué terrible error estás cometiendo. Porque tienes la oportunidad, ahí está. Y no la usamos. Eso aquí nos podemos, una sugerencia es puedes organizar un plan de los versículos de la Biblia que te gustaría memorizar cada semana. Quiero memorizar estos 2 versículos. Juan 3:16, pero bien. Juan 14:6, por ejemplo, ¿no? Los de evangelización, para que cuando evangelice, se los aviente y les lea lo que dice, para que si van a verlo, vean que sí dice lo que dije. No para que vean cuánto sé y sentirme yo superior, no. Sino para que tú la apliques. Tú. No a las personas que les estás aventando los versículos. El primero que tiene que hacerlo eres tú y yo. Esa es una forma, también podríamos utilizarla, ¿no? Meditar también aquí. Ya vimos memorizar, ahora vamos a ver meditar. El escritor y filósofo Edmund Burke dijo: si tú lees y no reflexionas, eso es parecido a como comes y no digieres. Comer y no digerir. ¿Y a qué te supo? No sé, me lo tragué. Lo mismo es con la palabra. ¿Por qué la lees? Y luego, ¿a qué te supo? No sé, me la tragué. No podemos darnos el lujo de comer la palabra de Dios sin digerirla, ¿verdad? Y si lo haces, pues qué tonto eres. O qué tonta eres. Si vemos en la parábola del sembrador, Mateo 13:3-9. Mateo 13:3-9. Jesús habla de un sembrador que salió a sembrar la semilla en su campo, solo para darse cuenta que algunas semillas, o sea, la palabra de Dios,
porque Jesús dice, después lo explica en Mateo 13, 19, el sembrador le avienta la palabra y luego se da cuenta de que habían caído en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Mateo 13, 5, 6. Mateo 13, 5, 6. Jesús dice que esta es la persona que oye la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Mateo 13, 20, 21. Mateo 13, 20, 21. ¿Y cuántas veces te ha pasado que dices, qué bonito sermón, wow, qué prédica tan maravillosa? ¿Y de qué trató? Y te quedas así pensando, así como que, ¿de qué trató? Pues nada más estabas escuche y escuche y escuche, y tú quién sabe qué estabas pensando, o tomando en cuenta algunas partecitas, qué interesante, pero no guardaste nada. Te entró por aquí y te salió por acá. No guardaste nada. Salmos 1:2. Salmos 1:2 dice que el hombre que medita en la palabra de Dios se deleita en ella. ¿Se dan cuenta? El que medita se deleita en ella. Hay un teólogo que tiene un libro que se llama Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Así se llama el libro. Y él dice, el árbol de su vida espiritual, esa nueva vida que Dios te dio en el momento de que creíste en Él, va a florecer mejor con la meditación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le ayuda a absorber el agua de la palabra de Dios. Si nada más la lees y la estudias, está bien. Pero también tiene que llevarte a meditarle porque eso te ayuda a absorber el agua de la palabra de Dios. Efesios 5, 26. Efesios 5, 26. Fíjense, simplemente el escuchar o leer la Biblia, porque lo podemos hacer en un audio o en tu Biblia así de repente, eso puede ser como una suave lluvia sobre un terreno duro. Vamos a hacer una analogía. Tú la escuchas y la lees. Una lluvia suave sobre un terreno duro. Independientemente de la cantidad o la intensidad de la lluvia, ¿qué pasa con el terreno duro? La mayor parte del agua corre y muy poca se absorbe, ¿no? Porque está bien duro. Entonces, que aunque caiga mucho, aunque la leas mucho, aunque la escuches mucho, pero si tu intención no es meditarla y obedecerla, nada más lo haces por otras motivaciones, porque ya me comprometí, pues porque para no quedar bien, para que me vean que sí. No. Por amor a Dios y porque quiero conocerlo, ya dije al principio. Porque si no, esa tierra dura corre y no absorbe nada. Y a veces nuestros corazones están así. Porque no siempre tienes toda la disposición de escuchar la palabra de Dios, si somos honestos, hermanos. Hay veces que puedes tener cansancio, hay veces que puedes estar enojado o puedes estar indiferente en tus cosas, no sé, y la escuchas porque pues no te queda de otra. Pero no siempre tienes la verdadera motivación de adoración correcta para estar deleitándote y escuchando la palabra de Dios. Entonces, esto nos lleva a la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación, se podría decir simbólicamente hablando del terreno, abre el terreno del alma y va a permitir que el agua de la palabra de Dios se filtre en tu corazón. Por eso la importancia de la meditación de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Cuál va a ser el resultado cuando haces eso? Una vida con mucho fruto y prosperidad espiritual, madurez.
Porque a veces esto nos lleva a decir, bueno, es que yo a veces, ¿por qué? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Y sigo tropezándome con el mismo pecado, reaccionando de la misma manera. Si estoy estudiando la Biblia, si estoy tratando de estar en el seminario, estoy haciendo esto, ¿por qué? Pues puede que te esté pasando esto. Tú nada más la estás escuchando, la estás estudiando, la estás oyendo, pero no estás meditando la palabra de Dios. No quieres, como por decirlo de esa manera, darle el siguiente paso a lo que sigue. Porque todo tiene que llevarte un paso a otro y a otro y a otro. Cuando realmente la estás estudiando de la forma como debes de hacerlo. Y con el propósito correcto. Porque no todos estudian la Biblia con la finalidad de que eche raíces en tu vida. Como ya dije, pues hay que ver nuestra motivación. ¿Por qué lo que estás haciendo? ¿Por qué lo quieres hacer tanto? ¿O por qué no lo estás haciendo? Si deseamos que la palabra eche raíces en nuestras vidas, pues ese debe ser el motivo principal por el cual estudiamos un estudio bíblico en la iglesia, vamos a la iglesia. O lo lees en la semana, tú, en tu tiempo que quieras. ¿Para qué? Para que produzcamos una cosecha que agrade a Dios. O sea, para su gloria. Si no ese es el motivo, vas a tener muchos problemas. Porque puedes estar en todos los estudios que quieras y estudiándola todas las horas que quieras y no va a pasar absolutamente nada en tu vida. Mateo 13:13. Mateo 13:13 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, no solamente la oye, la entiende, la medita y da fruto. Y produce 100, a 60 y a 30 por uno. Porque no todos producen el mismo fruto, ¿verdad? Hay unos que producen más que otros. Depende del llamado que Dios tenga. Quiero que consideremos y reflexionemos y meditemos sobre lo que leemos y estudiamos en la Biblia, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Reflexiona, medita lo que lees y lo que estudias. Entonces, ¿cómo sabes qué es lo que lees o lo que estudias y con qué fin? Mientras meditemos, cada que tú medites, yo te sugiero, voy a sugerir algunas preguntas. Estoy leyendo cualquier pasaje que tú quieras de la Biblia. Bueno, si lo haces. Y si lo haces y aún no has así hecho esto, pues al menos vas por buen camino porque lo estás haciendo. Pero si ni siquiera lo haces, pues todavía estás peor. Porque Pedro dice que deseamos como recién nacido la leche espiritual no adulterada. O sea que lo natural de un recién nacido, alguien que tiene una nueva naturaleza, es desear la palabra de Dios. No que te la quieran meter a la fuerza, ¿no? O obligarte a que lo hagas. No, eso no sirve. Tiene que ser voluntario. Entonces, cuando tú leas un pasaje de la Biblia, pregúntate, ¿qué me enseña este pasaje acerca de Dios? De Dios. Porque acuérdense, lo importante no es el hombre que estás viendo ahí. Ya sea Noé, ya sea Abraham, ya sea David, ya sea Isaac, Jacob, ya sea José, que estaba viendo hace rato. Los importantes no son los hombres, sino el Dios que está detrás, llevando a que ese hombre o esa mujer lleve a hacer eso, porque Dios está detrás. Entonces, ¿qué me enseña este pasaje acerca de Dios? Pregúntate. Y después tú mismo lo meditas. No, me enseña la soberanía de Dios, lo fiel que es Dios. Mira cómo lo proveyó, mira cómo lo cuidó. Y entonces te empiezas a meditar en eso, ¿no? Otro pasaje, si es en el Nuevo Testamento, este aplicaría en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, si es, pues sobre el pueblo de Dios, ¿no? Pero otra pregunta que podría hacer es, ¿qué me enseña este pasaje acerca del pueblo de Dios o acerca de la iglesia? ¿Qué me enseña este pasaje acerca de la iglesia o acerca del pueblo de Dios? No, pues el pueblo era bien rebelde. Dios se portaba fiel, les tendía su mano y ellos se portaban de esta manera. Y luego, pues eso te va llevando indirectamente a pensar en tú, cómo estás viviendo.
¿Qué enseña este pasaje acerca de la iglesia? Otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué me enseña este pasaje acerca del mundo? No, pues el mundo es pecador, el mundo es depravado, el mundo no lo conoce, etcétera, etcétera. Depende de qué pasaje estés estudiando. ¿Qué me enseña este pasaje acerca del mundo? Pregunta número 4 que nos podremos hacer. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de mí? Ahí es cuando empieza a llegar la aplicación. Ya vimos primero allá, ¿verdad? Ahora, ¿qué me enseña este pasaje acerca de mí? De mis propios deseos y mis propios motivos. A mí. No al de al lado, no al vecino, no al cónyuge, no a los hijos. A mí. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de mí, de mis propios deseos y motivos? No, pues ya me di cuenta que estoy mal. Soy orgulloso. Tengo motivos pecaminosos. Porque lo que estoy haciendo no es para la gloria de Él, sino para mí, etcétera, etcétera, ¿no? Te va a llevar cuando lo analices. Pregunta número 5 que podemos hacer es, ¿este pasaje me exige que tome algunas medidas? ¿Este pasaje me exige que tome algunas medidas? Si es así, ¿qué medidas debo tomar según el pasaje? Un principio que me está enseñando aquí. ¿Qué medidas debo tomar? Puedes estar estudiando de los falsos maestros. ¿Y qué medidas? Aléjate de ellos. No escuches doctrina de demonios. ¿Qué escuchas frecuentemente en la tele, en la radio, en los familiares? ¿Qué estás oyendo? Aléjate, no sé. Estoy dando ejemplos para que nos demos cuenta qué medidas tengo que tomar y qué medidas debo hacerlo. Pero si te lo muestra, hazlo, por favor. Porque a veces nos lo muestra bien claro y no lo hacemos caso. Seguimos frecuentando, seguimos viendo y seguimos haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué caso tiene? Que lo medites. Dios está diciendo algo a través de la Biblia y tú lo ignoras. Y si es un constante, apagas el Espíritu y contestas al Espíritu Santo. Pecaminoso también. Otra pregunta, la número 6 que podremos hacernos es, ¿qué necesito confesar? ¿O de qué debo arrepentirme? Porque la Biblia es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de mi ser. Y a veces la estás tú analizando según la Biblia y ella te está analizando a ti. Y te está mostrando todo lo que eres. ¿Y para qué te lo está mostrando? ¿Para que sigas así? Igual como siempre. Y hasta lloramos y, ya me di cuenta de mi pecado y luego te limpia las lágrimas de cocodrilo y sigues viviendo como siempre. Sigues haciendo lo de siempre. Pues no sirve de nada. ¿Qué necesitas confesar? Arrepentirte. Hazlo. Das la media vuelta y sigues tu vida viviendo una vida diferente en la práctica. Porque si no, ahí vamos a estar todo el tiempo en lo mismo. Y no pasamos de ahí. Otra pregunta que nos podemos hacer en el capítulo 7. ¿Qué he aprendido de este pasaje que me ayude a enfocarme en Dios y buscar su gloria? ¿Qué aprendo de este pasaje que me ayuda a enfocarme a Dios y buscar su gloria? Pues estás leyendo Eclesiastés, puedes ver la sabiduría sin Dios, todo es vanidad, y dices tú, no, esto que estoy leyendo Eclesiastés no me lleva, vivamos y muramos, que al fin todo es vanidad, no, porque hay unos que así lo toman. Ahí dice Eclesiastés que tenemos que divertirnos, no saben ni lo que están leyendo, ni por qué lo están leyendo, ni para qué. Te lleva a decir, porque Salomón termina diciéndole a los jóvenes, y con esto termino, casi parafraseándolo, no se alejen de Dios, jóvenes. No se les ocurra. Porque yo lo hice y miren cómo me fue. Por decirlo así. Entonces, no, yo me enfoco en Dios y sigo buscando su gloria porque ya vi las consecuencias tan terribles. Y eso lo puedes ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Depende del pasaje que estés viendo. Todas estas preguntas nos van a ayudar a aplicar correctamente la palabra de Dios en nuestras vidas. Habiendo leído, estudiado, meditado la palabra de Dios, ya les dije unas preguntas que podemos hacer. Ahora llegamos a aplicar la palabra de Dios. Pero fíjense, no podemos aplicar absolutamente nada
sin haber hecho lo anterior, porque siempre somos bien comodinos y nos queremos brincar, porque aquello requiere pues tiempo, esfuerzo, estudio constante y querer, de una vez me voy a la aplicación, vámonos a la aplicación. No, pues vas a aplicar más y todavía ni es entendido, no has meditado, no has leído, o sea, no lo entiendes correctamente el pasaje. A veces tenemos unos conocimientos preconcebidos de la Biblia que nos han enseñado antes las personas así y los traemos arrastrando. Y cuando estamos en un estudio y pregunta a alguien, ¿lo quieres contestar con esos pensamientos preconcebidos? No, espérate. Estúdialo, medítalo. Y si la Biblia otra vez te confirma que eso que te habían enseñado pues está de acorde, pues entonces sí está bien, síguele. Pero hay veces que no. Entonces mejor que hay que quedarse callado porque no va a ser que yo diga otra cosa que no es. El punto hasta el cual debemos estudiar, memorizar y meditar en la palabra de Dios es hasta que entendamos cómo se aplica a nuestras vidas. Porque si no has entendido cómo se aplica en tu vida, pues no vas a lograr mucho, ¿o no? Sin embargo, no es suficiente con entender cómo se aplica la palabra. Porque a veces ya te quedó bien entendido cómo la debes de aplicar. Ya lo entendí. Pero nada más entendiste cómo aplicar, no aplicas. Es una cosa muy distinta. No te quedes con que ya entendí, sino aplícalo, por favor. Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice, él le dice, no sean oidores, sino sean hacedores, porque si no se están engañando ustedes mismos. No se engañen, por favor. La aplicación de las escrituras, entonces, va a reforzar nuestro estudio y nos va a permitir aclararlo mucho más, pero cuando ya lo estés aplicando. Lo va a aclarar más en la práctica. Por eso es que la teología es práctica. Tu relación con Dios debe de ser práctica, real. Y además sirve para afinar nuestro discernimiento. Pero hasta que lo aplicas, no antes, hermanos. Si no aplicas nada, no se te va a aclarar el pasaje, ni tampoco vas a adquirir discernimiento verdadero. El discernimiento nos ayuda a distinguir mejor entre el bien y el mal, pero eso ocurre hasta que lo aplicas. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Fíjese lo que está diciendo ahí. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, o sea, está hablando de alguien que lo está practicando constantemente, no que ya me lo sé, ya lo he oído muchas veces. No, por el uso, entre más lo practicas, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, ya lo conoces por experiencia, lo aplicas. Eso se refiere al uso ahí en Hebreos 5:14. Y para concluir, es importante señalar que no estamos solos para tratar de entender y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? No es que Dios te la dio y ahí, entiéndela tú solo ahí como puedas. No, ¿a quién nos dio? Al Espíritu Santo. Juan 14:16-17 dice, yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual en el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, porque rechazan a Cristo, pero ustedes lo conocen, está hablando a creyentes, porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Dónde lo recibes? En el momento de creer. Recibes al Espíritu Santo, que es el que te ilumina y que tienes que andar lleno del Espíritu Santo. La palabra mora en abundancia y te controla, es básicamente lo que estamos viendo aquí. El Espíritu Santo nos habla a través de la Biblia, nos guía a toda la verdad. Juan 16:3, Él los llevará a toda la verdad. Y por esta razón Pablo instruye a los creyentes a que andemos en el Espíritu Santo. Gálatas 5:16, no embriaguéis con vino, porque en aquel entonces pensaban que el vino
y la borrachera en los ídolos paganos, dioses paganos, ponían tener una relación más íntima con ellos. Y aquí dice, ustedes no necesitan meterse en nada, ni otras cosas, con que anden en el Espíritu, o sea, la palabra es suficiente. Con que la obedezcan, ustedes tienen relación directa con Dios. No necesitan más. Porque el Espíritu Santo también es nuestro auxilio en las tribulaciones. Salmos 46:1. Dice, el músico principal de los hijos de Coré. Salmos sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea que tú nunca estás solo o sola. Por eso está bien hacer todo esto que les acabo de decir, pero siempre dependiendo del Espíritu Santo, que nos guiará fielmente a la voluntad de Dios, haciéndonos hacer siempre lo que es correcto, pero si andamos con la actitud correcta y la motivación correcta, como hemos visto atrás. Ezequiel 36, 26, 28. Ezequiel 36, 26, 28 y Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Y entonces con eso entendemos quién es el mejor, quién mejor que el Espíritu Santo, que fue el quien inspiró la Biblia, que nos puede enseñar a vivir de acuerdo a todo lo que está escrito en ella. ¿Y cómo te va a enseñar el Espíritu Santo? Si no la lees, si no la estudias, si no la meditas. Ni modo que él va a bajar y te la va a dictar, ¿verdad? O te la va a empezar o te la va a meter místicamente en tu mente, así por arte de magia. Ya estás lleno de la palabra. Porque algunos sí creen eso, ¿eh? No, yo no necesito seminarios ni nadie que me enseñe. Yo solito en mi cuarto me meto, me pongo a orar al Espíritu Santo y Él me guía toda la verdad, como dice la Biblia. Están sacando fuera de contexto completamente ese texto ahí. Y Él te la recuerda porque ya hiciste previamente, ya hiciste todo lo que estoy diciendo. Y andes en la calle, en tu trabajo, haciendo cualquier cosa, te la recuerda en cualquier circunstancia. Y entonces, no nada más para que te la recuerde, ya te quedes así. Te la recuerda para que la apliques. Que nunca se nos olvide eso. Por lo tanto, tenemos que hagamos nuestra parte, ¿no? Guardando la palabra de la manera en que hemos visto, guardarla en nuestros corazones y obedeciéndola en la medida que el Espíritu Santo nos permita recordar la palabra que mora en nosotros, en abundancia, como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Dios mora en abundancia en cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta lo importante que es cómo llevar a aplicar la Biblia en mi vida? Tiene su trabajo arduo. Tiene todo algo previo que hacer, una responsabilidad, un compromiso de parte del creyente. Si realmente quieres llegar a ser maduro, pues tienes que hacer eso, porque hay quienes dicen, yo soy cristiano, pero yo no voy a estar como tú, o seas hombre o mujer, que todos los días te veo ahí pegado a la Biblia. Yo tengo otras cosas que hacer, yo nada más el domingo y ahí cuando pueda, entre semana. El pastor dice, no es pecado que no vayas a un estudio. No estás obligado a ir a los estudios. Si Dios lo pone en tu corazón a hacerlo, cualquier estudio que sea, hazlo. Pero Él da por hecho de que tú sabes tu responsabilidad y sabes lo que tú tienes que estar haciendo entre semana. No es algo que te tienen que andar arreando como si fueras como a los caballos, a los burros que los tienen que estar pegándoles para que caminen. Si eres cristiano o cristiana y tienes una nueva naturaleza, Dios debe producir eso de adentro hacia afuera. Si eres hijo o hija de Dios. Y si quieres crecer y madurar, pues tienes que ser diligente en estas cosas que acabamos de ver el día de hoy. Y si no, pues luego no te quejes. No andes llorando, que por qué a mí, que por qué, porque no hay discernimiento, no hay conocimiento, no hay nada. Y vienen pruebas y pruebas. No hay de que yo diga, a mí siempre me va a ir bien, porque soy su preferido de Dios, y por lo tanto, pues a mí yo voy a estar siempre bien. No es cierto, hermanos. Todos tenemos que pasar por el desierto, por alguna prueba tarde que temprano. ¿Por qué?
porque eso nos conviene. No debemos de huir a esas cosas, porque a través de eso crecemos más y maduramos más y entendemos y aplicamos más estas cosas cuando a veces somos medios rebeldes para hacerlo, por cualquier cosa, por cualquier motivo que sea, ¿no? Y evitar el error porque a veces los casados, si él no quiere, yo tampoco. Si él no quiere, yo tampoco voy a la iglesia porque no, ella no quiso ir, o él no quiso ir. Y luego él se va de la iglesia, pues yo también me voy. Entonces, ¿por qué ibas a la iglesia? Pues no era por Dios. Es que mis hijos, es que mi trabajo, y ponemos pretextos de todas colores. No, pues eso, cada uno examinémonos y hay que pedirle a Dios que nos ayude para no caer en esos errores, hermanos, porque es el bien para nosotros mismos. No es yo se lo estoy diciendo y por mí, porque yo se lo estoy obligando y manipulando para que hagan esto. No, es por el propio bien de ustedes y mío seguir haciendo esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos da la oportunidad de seguir aprendiendo estas cosas. Ayúdanos a aplicarlas, que realmente entendamos tu palabra, pero para eso no nada más es orar. Ayúdame, le pídele al Señor para que me dé discernimiento de tu palabra, y ya por eso te va a dar discernimiento. No se obtiene así ni el gozo, ni la fortaleza, ni el contentamiento. Y perdónanos porque hay veces que hemos orado de esa manera. Pídele a Dios que me dé fortaleza para esta situación. Así no funciona. Nosotros tenemos que estar leyendo, estudiando la palabra, meditando la palabra, y al mismo tiempo vamos a adquirir esto. Hay algo que tenemos que hacer nosotros, una responsabilidad, cada uno de nosotros. Sí sirven nuestras oraciones, claro, y tenemos que orar unos por los otros, tú lo mandas, pero ayúdanos a que entendamos nuestra responsabilidad como creyentes, y no nada más tomar las cosas fáciles o los atajos, y nada más pedir oración y oración a los demás, y nosotros sin hacer nada. Perdónanos por las veces que lo hemos hecho, y guárdanos de esas cosas. Y hoy, cuando entendamos tu palabra, llévanos a aplicarla, porque siempre nos confronta y nos hace sentir mal, nos hace ver lo que somos, y eso no nos gusta, pero que no se quede ahí, que cada día seamos más, que la apliquemos más y más y más y más, siempre en el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor, que nuestros hijos, que nuestras hijas, que nuestros padres, que nuestros vecinos, que nuestros hermanos y hermanas en la fe podamos estar en este mismo sentir, haciendo y andando en lo que tenemos que andar, y seguir predicando el Evangelio en este mismo sentir. Y así podamos predicarle a esas generaciones que vienen atrás, para que crezcan generaciones fuertes, sometidas a tu palabra, para gloria tuya. No permitas que crezcan generaciones incrédulas, sino que crezcan hombres y mujeres que te amen, que sigan las pisadas o el ejemplo que nosotros hemos dado. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.